Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Educación Cívica y en esta semana 4 tocaremos el tema de organizaciones políticas y sociales. Hoy día en Educación Cívica nos toca hablar de las organizaciones políticas y sociales. La semana pasada tocamos el tema de mecanismos de participación ciudadana y una de las formas de participar también es integrar alguna organización, sea de la sociedad civil o sea de corte político. Cuando hablamos nosotros en primera instancia de los organismos políticos, hacemos alusión al proceso de las elecciones que es dentro de la democracia. Entonces, para lograr la práctica democrática es necesario el proceso electoral. Y ya en la semana anterior habíamos mencionado la importancia del voto secreto, libre y hasta qué edad se daba también como proceso obligatorio si no pagábamos multa. Pero a partir de los 71 años ya podemos votar libremente y si no vamos tampoco pagamos la multa. Las elecciones entonces son un ejercicio de participación. ¿Para qué? Para designar a nuestros gobernantes. Para a su vez poder lograr el principio de representación popular. Y además para lograr el ejercicio del pluralismo democrático. No podemos tener solamente un solo grupo en el cual nosotros vamos a fijar la votación, sino como mínimo deben ser 2 para poder tener un proceso electoral de elección, ¿no? Vamos a tener en nuestro caso diversos tipos de procesos electorales. Tenemos las elecciones presidenciales para elegir a presidente y vicepresidente y se dan cada 5 años. Las elecciones parlamentarias que se dan para elegir a los congresistas y el Parlamento andino, simultáneas con la de los presidentes y también de 5 años. Regionales, para elegir gobernador regional, vicegobernador y consejeros regionales. Y las municipales, para elegir alcalde, teniente alcalde y regidores. Ambas se dan paralelamente cada 4 años. Existe también la elección de jueces, especialmente los de elección popular, como son los jueces de paz, en centros poblados. No en cualquier lugar nosotros podemos elegir un juez de paz. Y los mecanismos de participación, como son en este caso los referendos y las revocatorias. Ahora, ya que nos hemos interesado por todo este proceso político, quizás nosotros no solamente querramos votar o hacer uso de nuestros mecanismos, sino integrar un partido político o una agrupación política. Y vamos a aprender aquí cuáles son las características y qué debemos saber. En primera instancia, una agrupación política es un sujeto de derecho privado, no es de dinero del Estado. Por eso le llaman también persona jurídica. Representa la voluntad popular. Realiza actividades políticas, de ahí viene su nombre, culturales, entre otras. Y lo más importante es que gracias a estas agrupaciones podemos nosotros hablar de Estado de Derecho, es decir, del cumplimiento de las leyes, y de una buena gobernabilidad. ¿Qué necesitamos nosotros para poder tener una agrupación política? Requisitos. Nuestra acta de fundación, donde van a estar las personas que van a integrar ese comité electoral o el directorio, la lista de adherentes, participantes de nuestra agrupación,
la lista de los comités partidarios, que tienen que haber sido elegidos también por democracia, y el cambio de estos comités también se puede hacer hasta con permiso y participación de la OMPE. El ideario, cuál es la fuerza política o la ideología que mantiene nuestro partido, y importantísimo también el plan de trabajo. Salgamos o no salgamos elegidos dentro de este proceso electoral. Todo eso debe estar conforme en el llamado estatuto o normas de nuestra agrupación. Si hablamos nosotros de las firmas que son llevadas primero a la OMPE, que las recepciona y son aprobadas y revisadas por los diferentes organismos hasta ya llegar al Jurado Nacional de Elecciones, vamos a saber primero que para poder recolectar las firmas tenemos que nosotros elegir no solamente cuál es nuestra ideología, nuestro plan y todos los requisitos, sino cuál va a ser nuestro tipo de organización política o agrupación política que vamos a tener. Tenemos partidos políticos, movimientos regionales y organizaciones políticas locales. Un partido político es aquel que puede participar en toda elección. Un movimiento regional solo puede participar en las elecciones regionales y municipales. Y la organización política local solamente en las municipales. En la actualidad, la local ya no existe, ya no se pueden crear ese tipo de organizaciones, pero están inscritas las de antes del último proceso electoral local. ¿Cuántas firmas debemos recolectar? Ya sabiendo nuestro nombre podemos saber cuántas firmas nos corresponden. Si son partidos políticos es el 4% y si son movimientos o organizaciones es el 5%. ¿De qué? En el caso del primero, de todas las personas que hayan votado en las últimas elecciones, y en el caso de los dos últimos, de acuerdo a los que hayan votado en las últimas elecciones locales y regionales de nuestra jurisdicción nada más. Las primeras son verificadas por la OMPE y las segundas por el RENIEC para luego pasar ya a la aprobación final del Jurado Nacional de Elecciones. Quienes no podrían postular serían en este caso, o sea, están impedidos, aquellos que promuevan actos del terrorismo o proselitistas y que promueva la destrucción de las leyes y del Estado de Derecho. Muy bien, entonces allí nos damos cuenta que estas personas, si presentan estas características, obviamente van a perder su inscripción o no van a ser admitidas. No significa que porque uno ya esté inscrito no se le puede impedir el proceso, debido a que durante la inscripción puede suceder alguno de estos problemas y obviamente también se le va a anular por parte del jurado su participación o inscripción. ¿Cuándo vamos a cancelar a un partido ya inscrito? En primer lugar, cuando tenga menos de 6 representantes en el Congreso o cuando tenga también menos del 5% de los votos. ¿Eso qué significa? Si un partido queda en las elecciones menos del 5%, su organización política queda fuera del proceso electoral y de los que vienen. Tendría que volver a recolectar firmas, volver a ser aprobado y recién colocado nuevamente como organización. Salvo los casos de alianzas o fusiones. De aquí vamos a aprender qué es una alianza o una fusión. Las alianzas se dan entre agrupaciones de denominación común. Por ejemplo, partido con partido, movimiento con movimiento, organización local con organización local. Y las fusiones son mixtas. Las alianzas terminan al culminar el proceso electoral. Las fusiones perduran. En el caso de las alianzas,
Aquí hay un tema distinto porque de existir alianzas entre partidos o movimientos, se elevará en un porcentaje la brecha mínima del 5% de los votos. Y también puede ser cancelado si no participa en 2 elecciones sucesivas. Por ejemplo, cada 4 años pasan 8 años y no postula, o si son de 5 años pasan 10 años y no postula. Por la fusión también queda eliminado el partido. ¿Por qué razón? Porque estamos diciendo que al fusionar se quedan así para siempre con el nuevo nombre. Entonces los 2 partidos iniciales se pierden y obviamente queda la fusión. O 5 por estatuto o decisión gubernamental. Es decir, que una autoridad, funcionario, juez determine que no se va a inscribir, o en el caso del estatuto según las normas que se rigen en dicha organización. Recordemos que en la decisión gubernamental, de todas maneras, la última palabra en materia electoral siempre lo va a tener el Jurado Nacional de Elecciones. No hay un organismo mayor que el jurado cuando toma decisiones frente al apartado político o a las elecciones. En el caso del proceso de elección interna, es decir, la democracia interna, se va a regir según las normas de dicha institución. En segundo lugar, si queremos nosotros demostrar la democracia, podemos llamar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales para organizar nuestras elecciones. Tiene que conservarse las cuotas, es decir, tenemos en primer lugar la cuota de género, que ni varón ni mujer puede tener menos del 30%. También encontramos nosotros las cuotas de comunidades nativas y campesinas y las cuotas de jóvenes, que es un porcentaje en el cual debemos tener un grupo de jóvenes, y también si nuestra agrupación va a estar dentro de la jurisdicción de una comunidad nativa y campesina, tiene que tener representantes tanto en lo que es el comité interno como los candidatos que van a ir al proceso electoral. Ahora, no solamente hay cancelaciones, sino hay prohibiciones, cosas que no pueden hacer cuando ya inicia la campaña electoral. El primer tema es el tema de las dádivas. No te pueden dar regalos y menos dinero para votar por ellos. Solo se acepta regalos del menos de 19 soles, 19, 20 soles, que es un porcentaje de la UIT. En este caso, entonces, podrías recibir un almanaque, un llaverito, un lapicero, pero no puedes recibir canastas y menos dinero en efectivo, sea el dinero que sea, y aunque sea menor a lo dado en el porcentaje de la UIT. Eso sin incluye no solamente al partido, sino a cualquier candidato dentro de esta organización que vaya a postular. También se están prohibiendo los aportes de personas condenadas, no en pena preventiva, sino privativa. Pero también la cláusula avisa que las personas en prisión preventiva tampoco pueden dar dinero. Luego de haber culminada la condena, se va a extender hasta 10 años más de terminada esa condena. Y además tenemos la llamada muerte civil, que es la nueva ley en la cual condenados a pena privativa, efectiva, suspendida, consentida, sobre los temas de libertad sexual, colusión, peculado, tráfico ilícito de drogas, no van a poder postular cuando han tenido un delito comprobado. Muy bien. Además de eso, no olvidar siempre la estructura de las agrupaciones. Si nosotros queremos tener nuestro partido, ¿quiénes conformarían nuestro grupo político? Tenemos en primer lugar la dirigencia, el comité partidario, el que es elegido obviamente de manera democrática, de forma interna y hasta en conocimiento de la OMP. Tenemos la cúpula de candidatos, de los que pueden ser candidatos o donde vamos a sumar nuevos candidatos. Luego tenemos el tema de la burocracia, que son los personajes que tienen años en el partido y obviamente ya tienen conocimiento del tema. Tenemos los técnicos, que son los encargados de asesorar a los candidatos para que ellos puedan dar una buena presentación desde el debate hasta
cada vez que visitan alguna provincia para, obviamente, ganar votos. Tenemos los militantes, simpatizantes y afiliados. Los militantes son los que van a ir siempre, generan donaciones, realizan campañas. Los simpatizantes son aquellos que siempre votan por ese partido a pesar que no están inscritos en el partido. Y afiliados son generalmente aquellos que dan algunas donaciones, pero no participan activamente del partido o agrupación política.